Los ángeles, esos seres celestiales que durante milenios han sido vistos como protectores, guías y mensajeros divinos, encierran secretos más profundos de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si no todos fueran tan puros como creemos? ¿Qué pasaría si te dijera que los ángeles y demonios de las antiguas leyendas podrían no ser solo entidades divinas, sino representaciones de seres de otros mundos? ¿Podrían las figuras de ángeles y demonios ser en realidad interpretaciones de encuentros con extraterrestres o seres avanzados? ¿Cómo influenció el arte rupestre en nuestra comprensión de lo sobrenatural? ¿Y qué papel jugaron estos seres en el desarrollo de las religiones y las estructuras de poder antiguas? Bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy, exploramos una teoría audaz que podría cambiar todo lo que creías sobre la historia y la mitología. Este es el momento de abrir tu mente y cuestionar lo que creías saber. Desde las alturas del cielo hasta las profundidades del infierno, la eterna lucha entre ángeles y demonios ha moldeado religiones, leyendas y la propia naturaleza del bien y el mal. El término ángel proviene del griego angelos, que significa mensajero. Inicialmente, se refería a cualquier mensajero, ya sea humano o divino. Con el tiempo, el término se asoció con seres espirituales que actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, especialmente en religiones como el judaísmo, cristianismo e islam. Los ángeles son vistos como seres puros que cumplen funciones como mensajeros, protectores y guías. En diversas culturas, estos seres sobrenaturales tienen diferentes jerarquías y papeles. Por ejemplo, en el cristianismo, se los organiza en coros angélicos, mientras que en el islam se les llama malak. Aunque en religiones orientales no existen figuras exactas, se reconocen seres espirituales similares, como los devas, en el hinduismo. La angelología es el estudio de los ángeles, abarcando desde su naturaleza hasta sus jerarquías y la relación con los humanos. Este campo también explora a los ángeles caídos, como Lucifer, que son una contraparte negativa dentro del bien y el mal, en estrecha conexión con el concepto de demonios. Finalmente, los demonios se conciben como opositores del bien en varias culturas y religiones. Su función principal es tentar a los humanos, crear caos y simbolizar las fuerzas oscuras que amenazan la virtud. Podría ser que las antiguas representaciones de ángeles y demonios en realidad oculten encuentros con seres de otras dimensiones o civilizaciones avanzadas que nuestros antepasados no podían comprender. Habiendo repasado el origen de los ángeles y demonios a lo largo de la historia y en las creencias religiosas de la humanidad, es inevitable que surja una fascinación por el verdadero origen de estos seres. Los relatos bíblicos y religiosos, a través del tiempo, tienden a ser ambiguos y dejan numerosas preguntas sin respuesta sobre el papel que desempeñan estos seres y su relación con los humanos. Al analizar relatos bíblicos y mitologías de diversas culturas, es posible deducir que algunas de las deidades descritas podrían haber sido seres con un desarrollo avanzado en inteligencia y tecnología. Estos seres, al interactuar con los humanos, habrían sido percibidos como dioses debido a la brecha de conocimiento y poder entre ambos. Las capacidades de estos seres, incomprensibles para las sociedades humanas primitivas, podrían haber sido interpretadas como milagros o manifestaciones divinas. La capacidad innata del ser humano de representar visualmente su realidad a través de objetos físicos. Esta idea engloba una amplia gama de conceptos y prácticas artísticas y culturales, pintura rupestre, las primeras manifestaciones artísticas, en las que nuestros antepasados representaban escenas de caza, animales, figuras humanas y elementos naturales en las paredes de cuevas. Escultura, la creación de figuras tridimensionales en diversos materiales, como piedra, madera o metal, para representar dioses, animales, personas o conceptos abstractos. En esencia, esta afirmación subraya la importancia de la expresión visual como una forma de comunicación, de registro histórico y de conexión espiritual a lo largo de la historia de la humanidad. Representaciones antiguas. Muchas culturas antiguas describieron seres con características que podrían interpretarse como extraterrestres, seres con tecnología avanzada,
provenientes de los cielos o de otros mundos, y con habilidades sobrehumanas. Simbolismo universal. Los símbolos asociados con ángeles y demonios, como alas, cuernos o halos, podrían ser interpretaciones simbólicas de características físicas o tecnológicas de seres extraterrestres. Fenómenos inexplicables. Los avistamientos de ovnis y las experiencias cercanas a la muerte podrían ser interpretados como encuentros con seres de otros mundos, que en el pasado fueron divinizados o demonizados. La afirmación sugiere que los seres humanos, debido a su capacidad innata de crear representaciones visuales de su realidad, podrían haber dado forma física a seres y conceptos abstractos o desconocidos. Si analizamos esta idea desde una perspectiva histórica y antropológica, es posible que los antiguos hayan proyectado sus experiencias, visiones o creencias en representaciones de seres como ángeles, demonios o entidades de otras dimensiones. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la historia y la religión si descubriéramos que los dioses y demonios descritos en mitologías antiguas fueran en realidad representantes de tecnologías desconocidas o inteligencias extraterrestres? Esta capacidad humana de dar forma física a lo invisible, a través de la simbología y el arte, refleja una manera de interpretar fenómenos desconocidos o incomprensibles. Estos seres podrían haber sido una forma de darle sentido a experiencias místicas, sueños o incluso encuentros con fenómenos inexplicables. Las culturas antiguas tenían una cosmovisión más abierta a lo sobrenatural y lo divino, por lo que es lógico pensar que estas representaciones pudieran incluir seres de otros mundos o dimensiones, los cuales serán interpretados según sus creencias y contextos culturales. Es totalmente plausible considerar que los humanos antiguos, al experimentar fenómenos o encuentros con entidades que percibían como superiores en inteligencia o tecnología, los interpretaran como seres divinos o sobrenaturales. Esta idea se alinea con teorías que sugieren que las mitologías y creencias en dioses, ángeles, demonios y otras entidades pudieron haber nacido de interacciones con seres avanzados o fenómenos inexplicables. En muchas culturas antiguas, los dioses eran descritos como poseedores de poderes extraordinarios, capaces de controlar elementos naturales o influir en la vida humana de formas sorprendentes. Si los humanos de esa época hubieran interactuado con seres de una inteligencia o tecnología muy superior, estos seres podrían haber sido vistos como divinidades, ya que los avances tecnológicos pueden parecer magia o milagros cuando no se comprende su funcionamiento. Esto podría haber llevado a la veneración de estos seres como superiores o divinos. La tendencia humana a buscar explicaciones para lo desconocido, especialmente en tiempos antiguos, bien pudo haber llevado a la creación de sistemas religiosos y mitológicos que incorporaban a estos seres avanzados como deidades o fuerzas superiores. De este modo, los encuentros o experiencias con seres desconocidos habrían sido absorbidos dentro de la cosmovisión de la época, generando figuras como ángeles, demonios o dioses. Como las estructuras religiosas y mitológicas podrían haber sido utilizadas para establecer un sistema de control entre seres más avanzados y la humanidad. La idea de que estos seres avanzados vieron al ser humano como serviles y manipulables también tiene respaldo en varios relatos antiguos. En la mitología sumeria, por ejemplo, los dioses Anunnaki son descritos como creadores de la humanidad, con el propósito de utilizarlos como trabajadores. En la Biblia, los ángeles y Dios son figuras autoritarias que, en muchos casos, exigen obediencia, lealtad y adoración. Este patrón se repite en muchas culturas, donde las divinidades demandan sacrificios, construcciones o rituales a cambio de favores, protección o conocimiento. Si tomamos esta interpretación, es posible que los seres avanzados manipularan las creencias y conductas de los humanos, promoviendo la adoración y el culto para mantener una relación de poder y control. Esta interacción podría haber permitido a estas entidades mantener una posición de dominio sobre los humanos, quienes los consideraban como superiores en todos los aspectos. En esta línea de pensamiento, los rituales y el culto no solo habrían sido una forma de adoración, sino también una herramienta de control social y psicológico, mediante la cual los humanos canalizaban su energía, tiempo y recursos en favor de estos seres. Las religiones, entonces,
podrían haber sido un sistema de manipulación que aseguraba la lealtad de los humanos hacia estas entidades, al presentar a los dioses como figuras omnipotentes e inalcanzables, cuyo poder y sabiduría estaban fuera de cualquier duda. El poder, la manipulación y la percepción de algo superior a la realidad consciente del ser humano han moldeado la adoración, el miedo y la obediencia a lo que se concibe como un dios o deidad. Desde las primeras civilizaciones, los humanos han buscado dar sentido a fenómenos naturales o experiencias que ceden su comprensión inmediata. Esta necesidad de sentido y orden llevó a la creación de figuras divinas que representaban esos misterios. Lo que no podía explicarse racionalmente, se atribuía a un poder superior, lo que en muchas culturas generaba una mezcla de miedo reverencial y adoración. Este miedo y respeto a lo divino también fueron utilizados como herramientas de control, donde las religiones se consolidaban no solo como un camino espiritual, sino también como un sistema de autoridad política y social. La manipulación de lo más allá de la realidad consciente se manifiesta en la creencia en seres que todo lo ven y todo lo controlan, ubicados más allá del alcance de la percepción humana directa. Aunque no se ven ni se pueden experimentar con los sentidos, la creencia en ellos ha persistido como una verdad incuestionable en muchas culturas. Esta fe en lo invisible, unida al miedo al castigo divino o la promesa de recompensas después de la muerte, ha moldeado la estructura social y las conductas humanas a lo largo de los siglos. El poder de estas creencias reside en su capacidad para generar obediencia y sumisión a algo inmaterial pero percibido como omnipresente. Los relatos bíblicos, por ejemplo, están llenos de historias de seres humanos que, impulsados por el temor o la fe, cumplen con los mandatos de una divinidad a menudo distante y todopoderosa. Esta relación de dependencia y miedo hacia algo más allá de la realidad consciente permite que las ideas de control, dominio y propiedad sobre todo lo creado se fortalezcan. Hoy en día, aunque el mundo moderno ha desarrollado una visión más científica, estas creencias persisten. Muchas personas siguen percibiendo a un dios o deidad como el dueño de la creación, cuya autoridad es indiscutible. Esto refleja cómo, a lo largo del tiempo, las religiones han perpetuado la percepción de una realidad superior, que, aunque no visible o comprobable en el sentido material, es considerada incuestionablemente existente. Podemos llegar a la conclusión de que ángeles y demonios, en lugar de ser entidades inherentemente divinas o malignas, podrían haber sido simplemente soldados o miembros de una élite bajo el mando de seres superiores, probablemente más avanzados en inteligencia y tecnología. Estos seres, al interactuar con los humanos, habrían sido representados y descritos de maneras que los divinizaban o demonizaban dependiendo de su rol en la historia y los acontecimientos. Esta idea resalta cómo las figuras angelicales y demoníacas podrían haber sido manipuladas y reinterpretadas a lo largo del tiempo. Los ángeles, por ejemplo, suelen ser descritos en la tradición bíblica y otras mitologías como mensajeros o ejecutores de la voluntad de un ser supremo, ejecutando misiones de vigilancia, protección o castigo. De manera similar, los demonios han sido representados como fuerzas que obedecen a entidades malignas o destructivas, siendo agentes de caos o castigo, pero siempre subordinados a un poder superior. La romantización de estas figuras ocurre cuando la narrativa histórica y religiosa les atribuye un carácter moral absoluto. Los ángeles, por ejemplo, son idealizados como seres puros, protectores de la humanidad, mientras que los demonios son retratados como malvados, en oposición directa al orden divino. Sin embargo, si vemos estas entidades desde una perspectiva de poder y control, ambos grupos podrían haber sido simplemente actores de un sistema jerárquico donde su papel no era más que ejecutar las órdenes de sus superiores. Su imagen como seres sobrenaturales sería entonces una proyección humana, destinada a explicar sus acciones y presencia de una manera que la gente de la época pudiera entender. Además, la interacción entre estos seres y los humanos habría sido fundamental para su representación. Aquellos que interactuaban de manera benevolente o constructiva con la humanidad serían vistos como ángeles o divinidades protectoras, mientras que aquellos que causaban miedo, destrucción o caos serían demonizados. El contexto histórico y cultural influiría enormemente en estas percepciones, reforzando la polarización entre lo divino y lo demoníaco.
Es posible que las grandes guerras cósmicas descritas en las escrituras sagradas y mitos antiguos sean en realidad relatos distorsionados de luchas de poder entre civilizaciones avanzadas que buscaban controlar a la humanidad. Los ángeles y demonios pueden haber sido parte de un grupo de élite, ejecutores de las órdenes de seres más avanzados, y que sus roles fueron interpretados y romantizados por los humanos según su interacción y el impacto que causaron en la historia. Esta interpretación elimina la noción de que son seres metafísicamente opuestos por naturaleza, presentándolos más bien como figuras subordinadas, cuya naturaleza moral fue impuesta por la perspectiva humana de los eventos en los que participaron. Las guerras internas entre estos seres, tal como se describen en relatos antiguos, nos llevan a reconsiderar la clásica dicotomía entre el bien y el mal. Al analizar estos conflictos en un contexto más amplio, es posible llegar a la conclusión de que los buenos no son tan moralmente puros como suelen ser representados, y los malos no son intrínsecamente malvados en todos los sentidos. En muchas tradiciones religiosas y mitológicas, las guerras entre ángeles y demonios, o entre dioses y fuerzas malignas, son representadas como una lucha cósmica entre el bien y el mal. Sin embargo, si tomamos un enfoque más crítico, notamos que ambas partes suelen estar motivadas por el poder, la autoridad y el control sobre los seres humanos y la creación en general. Estas luchas no son simplemente de orden moral, sino conflictos de intereses, donde los roles de buenos y malos dependen en gran medida de la perspectiva de quien narra la historia. Este tipo de interpretación nos recuerda que, al revisar los relatos de guerras entre seres superiores, debemos tener en cuenta la ambigüedad moral inherente a estos relatos. Las figuras que han sido divinizadas como buenos a menudo utilizan métodos brutales o manipulan a otros para lograr sus objetivos, mientras que los que han sido demonizados como malos pueden tener motivos que van más allá de la simple destrucción o caos, buscando libertad, equilibrio o justicia según sus propios códigos. En el vasto universo de la historia y la mitología, las narrativas de ángeles, demonios y dioses podrían ser mucho más complejas de lo que imaginamos. Al explorar la posibilidad de que estas figuras no solo representen conceptos morales sino también encuentros con tecnologías avanzadas o seres de otros mundos, nos enfrentamos a una verdad más intrincada y fascinante. Reflexionemos sobre cómo estas interpretaciones pueden redefinir nuestra comprensión de la humanidad y sus creencias. ¿Estamos listos para cuestionar lo que sabemos y descubrir los secretos ocultos detrás de las leyendas antiguas? Es muy complejo asumir la verdad en ciertos aspectos de nuestra existencia y realidades, ya que el adoctrinamiento está incrustado en nuestro ADN, una marca indeleble de un poderoso control de masas que manipula y sigue creando obediencia, gratitud y adoración. Un velo cubre los ojos de la humanidad, cegando la realidad desde el mismo comienzo de su existencia. Para estudiosos y científicos, es muy difícil apartar su conocimiento y replantear opciones alternativas, tanto por su formación académica como por el concepto radical del sistema educativo, independientemente de sus lineamientos. Sin embargo, ya vemos algunos científicos y estudiosos que están saliendo del dogma establecido y analizando conceptos alternativos. Al romper con la línea preestablecida, se puede interpretar mejor las huellas del pasado, y estas interpretaciones se estudian con mayor libertad. Ese es el camino correcto, salir del dogma establecido para ir más allá y buscar ciertas verdades que incomodan a aquellos que no desean que se divulguen. Hemos llegado al final. Si este video te ha parecido interesante, nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. No olvides darle un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos mucho tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.